Cordial saludo, estimado tutor José Libardo Cortés. Presento mi grupo colaborativo conformado por Paula Alexandra Bustos, Sara Daniela Granados y mi persona, Orfila Stephanie Guerrero. Nosotros somos estudiantes de psicología de la UNAT. En esta oportunidad vamos a hacer, en esta reunión grupal, vamos a socializar tres preguntas orientadoras de la guía. La primera pregunta dice, ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, en mi caso, de la entrevista que yo realicé a la persona migrante, lo que más me impactó fueron, digamos, las razones por las cuales ella tuvo que salir del país. Ella me mencionaba que en su país hubo situaciones conflictivas a niveles políticos. Entonces, esto empezó a generar problemas, digamos, en conseguir alimentos básicos, la escasez de estos alimentos, los costos de estos mismos, también el problema del funcionamiento de los servicios públicos, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Y básicamente fueron como estos los motivos que ella encontró para salir del país. Y pues es algo muy impactante porque en ese entonces pues mucha gente sufrió muchas necesidades. Le doy la palabra a mi compañera Sara. Bueno, buenos días. En respuesta a la primera pregunta, lo que le impactó a Sara y por qué fue la capacidad de resiliencia cuando se hizo la entrevista y la entrevistada contaba todo el proceso que ella tuvo que vivir para llegar acá, porque pues ella no era sola, sino que también tenía dos niñas, tiene dos niñas. Entonces es ver la capacidad de resiliencia de ellos, ¿sí? Es ver también que el ser migrante pues es que ella transforme la mente, ¿no? Porque recordemos que está en una patria o en un país que no es de ella, que está en unas costumbres distintas, que son personas distintas, ¿sí? Entonces, es ver ese impacto en esas personas y ver que también es un proceso psicológico profundo, ¿no? Un proceso psicológico profundo en que ellas debían, pues, retomar y entender que, pues, ya eso era, estaban en otro lugar, ¿sí? Entonces, esa capacidad que ellos tuvieron para reponerse, salir de eso y pues independiente de todas las circunstancias, porque ella me contaba que pues en la salud no la atendían, le decían, váyase, ustedes son ladrones, bueno, nos tildaban de todo porque pues ella es venezolana y usted sabe que los migrantes venezolanos les tocó eh, duro entonces la migración, entonces ver cómo ellas se repusieron tanto psicológicamente, emocionalmente, físicamente, pues para ello, ¿no? Entonces, por eso fue lo que escogió Sara, el impacto pues que vio en eso. Gracias, compañera. Seguimos con la compañera Paula. Bueno, pues en mi caso, no sé si pues ustedes lograron visualizar mi entrevista, pero mi entrevista, bueno, y también mi entrevistada dio respuestas como que muy concretas a las preguntas realizadas, pero en base pues a las respuestas que ella pues nos logró dar, logré visualizar como la capacidad de adaptación del ser humano, pues ya que pues no es nada fácil que tú llegues a un país nuevo, con diferentes, pues, costumbres, lejos de tu familia, lejos de, pues, de que tú tengas como un apoyo tanto físico como emocional. Entonces, yo creo que va también como que más que todo en la adaptación que tiene el ser humano ante, pues, situaciones muy adversas. Además, sabemos que a los emigrantes venezolanos, pues, no les ha tocado nada fácil. Literalmente escogen trabajos, pues, y les dan trabajos en lo que sea, prácticamente, y la mayoría son muchos
pues sin reconocer pues todo el esfuerzo que ellos hacen en cuanto tipo, o sea, no les reconocen tipo en cuanto la salud, ni si me entiendes, o sea, como ni en pagar todo lo que, pues lo de ley como tal, al ser migrantes venezolanos. Entonces, pues, al ser eso, o sea, pues se conforman con cualquier trabajo de medio tiempo o muchas veces hay muchas empresas que los explotan laboralmente, pues por el tema solamente de ser migrantes, o sea, y se aprovechan como de la necesidad que, pues, que ellos padecen pues, en ese momento. Entonces, pues eso fue lo que yo me percaté de, pues, de mi entrevistada. Vale, compañera, muchas gracias. Seguimos con la segunda pregunta, que dice, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Bueno, en mi caso, con mi entrevistada y con mirando los videos de mis compañeras, algo muy similar que yo identifiqué fue que todas estas personas salieron con esa motivación de buscar mejores oportunidades en otro país, buscar mejores oportunidades en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo educativo. Otra similitud que yo encontré fueron que en la forma en cómo ellas salieron de estos países, pues todas dijeron que fue a través de tierra, cruzando las fronteras, entonces fue una similitud que encontré. Y otra similitud que encontré fue que cuando llegaron a este país, pues digamos que la impresión que ellas tuvieron de este país fue positiva. A pesar de las dificultades que ellas han atravesado, pues fue algo positivo. Le cedo la palabra a mi compañera Sara. Así es, compañera. Con respecto a las similitudes que se encontraron en los videos, entonces pues ahí nos damos cuenta que estas personas pues tuvieron esa capacidad, ¿no? De esforzarse para salir adelante y siempre con esa visión de querer encontrar algo mejor, ¿no? Siempre con esa visión de querer avanzar, ¿sí? Porque pues como les dije, no es solo ellas, sino también una familia completa. No es solamente el migrante solo, sino que ellos vienen con qué? Con su familia, ¿sí? Él mira la capacidad que ellos tuvieron de reponerse y, como decía la compañera antes, de adaptarse, de adaptación a las circunstancias. Que pese a todo eso, pues ellos tenían una meta clara, que era salir adelante. Ellos también tienen sus propósitos de avanzar, de que sus hijos estudien, de que tengan lo mejor, ¿sí? Entonces, independientemente del país que sea, donde estemos, pues sabemos que en la parte psicológica, pues somos similares, ¿no? En cuanto a qué, a que tenemos pues todos esos anhelos, que se tienen todos esos anhelos. Y pues se vio que la migración, pues para ellos fue como esa oportunidad de crecimiento, ¿no? De crecimiento personal, de crecimiento ¿qué? Psicológico, ¿sí? De crecimiento familiar, de transformación. Entonces, pues eso es lo que yo encuentro, eso es lo que Sara encontró como similitudes. Bueno, en cuanto a las Gracias. similitudes que yo encontré entre los tres videos, como lo indica la primera compañera y como lo rectifica la segunda, pues es que ambas cruzaron la frontera pues por tierra. Ambas personas, pues como ya les mencioné anteriormente, el ser humano, la verdad, está diseñado pues para adaptarse ante cualquier situación, y pues eso se ve reflejado en cuanto a las personas migrantes. Pues en este caso nos enfocamos en las personas venezolanas, pues porque fueron como las personas entrevistadas. Pero pues hablando como de la migración en general, nos percatamos que pues, como les mencioné anteriormente,
el ser humano tiene muy buena capacidad, muy buena, sí, capacidad de adaptación en cuanto física y pues emocionalmente. Somos muy fuertes en ese sentido. Entonces, pues esas son como las similitudes que yo encuentro. Bueno, gracias, compañera. Seguimos con la tercera pregunta, en la cual podemos identificar tres conceptos de las lecturas. En mi caso, fueron sobre los estereotipos que puedan utilizarse para comprender este fenómeno de la migración. En mi caso, sobre los estereotipos, yo identifico con un primer argumento que es los estereotipos como mecanismo de diferenciación y poder. Los estereotipos funcionan como mecanismos de barrera y de exclusión en el caso negativo. Y en el contexto migratorio, esto significa que los migrantes han enfrentado constantemente estereotipos negativos que justifican esa exclusión, en que colocándoles barreras, digamos, en el mercado laboral, en el acceso a vivienda, en el acceso a los servicios sociales. Entonces, pues estas barreras no son casuales, sino que son deliberadamente utilizadas para mantener a los migrantes en una posición en desventaja, en este caso hacia los colombianos. Entonces, con este argumento quiero decir que a los migrantes los estamos limitando a esas oportunidades de desarrollo y de integración ante la sociedad. Y, y en el segundo argumento es el aprendizaje social como transmisión de creencias sobre migrantes. Aquí los estereotipos no los inventamos solos. Esto los absorbemos de nuestro entorno a través de conversaciones con vecinos, con amigos, con familiares, a través de las noticias, a través de los periódicos, a través de las redes sociales que hoy en día nos informamos primero por redes sociales que por un noticiero. Entonces, ¿qué ha pasado? En el caso de los migrantes, cuando empezaron a llegar a nuestro país, al no haberles dado esa oportunidad digamos, para que ellos pudieran acceder a un buen trabajo, una buena vivienda, un buen servicio, entonces, ¿qué se hizo? Em, Ellos tuvieron que tomar, digamos, como esa forma de, así sea la fuerza, acceder a las cosas, ¿no? Entonces ya empezaron a presentar noticias negativas hacia ellos, de que los venezolanos son peligrosos, que los venezolanos roban, que los venezolanos matan. Entonces ya estas creencias se propagaron entre todos y ya digamos que tenemos como ese estereotipo negativo hacia estos ciudadanos. El tercer argumento es los estereotipos como profecías autocumplidas, que quiere decir que cuando etiquetamos a alguien con un estereotipo negativo, por ejemplo, en el caso de los migrantes que son peligrosos, esa creencia pues influye mucho en todas las personas y los comportamientos hacia ellas pues van a ser de rechazo, de exclusión. Aunque ellos, digamos, no tengan esa conducta de verdad peligrosa, nosotros con esas creencias los empujamos a que ellos se vuelvan así. Entonces logramos de que esas creencias y esos estereotipos hacia ellos pues se vuelvan una realidad. Eso sería en mi lectura y los argumentos que encontré semejantes Ah, a estos. Le doy paso a mi compañera Sara. sí, gracias. Bueno, la lectura que Sara escogió es la de Bello Dávila del 2005, que es el estudio de las actitudes, ¿sí? Allí dice que las actitudes pues son disposiciones aprendidas que orientan la manera en que las personas piensan, sienten, actúan frente a determinado grupo, ¿sí? Entonces, en el contexto de la migración, pues las actitudes negativas hacia los migrantes
pues suelen reflejar prejuicios construidos socialmente, ¿no? Que generan pues rechazo, discriminación. En esta entrevista pues se observó cómo los migrantes perciben estas actitudes en la sociedad receptora, ¿no? Lo que impacta el bienestar emocional y dificulta pues esa migración, ¿sí? Esa migración. También se encontró pues las actitudes sociales hacia los migrantes, lo que estamos hablando ahora, que estas actitudes pues son colectivas, ¿no? Porque no recordemos que es solo hacia una persona, sino que se le da la determinación a todo el que sea venezolano. Todos los que vengan de ese país, pues que se tildan pues como decía, de malhechores, de que vienen a robar, de que vienen a hacer todo eso. Entonces, miremos que esas actitudes son ¿qué? Colectivas, no es que una persona lo sea, sino que toda la sociedad, ¿sí? Y pues eso permite que en ellos no haya una integración, sino que haya una actitud ¿qué? Negativa, hayan perjuicios, ¿sí? Y eso pues genera todas las dificultades de convivencia. Otra argumento es cambio de actitudes por contacto social. Entonces, el contacto directo con porque nosotros tildamos porque son venezolanos, pero realmente cuando usted va y convive con esa persona, porque como decimos, tildamos porque de pronto mi vecina es venezolana, pero no es así. O sea, ella es una buena persona, es trabajadora, es emprendedora, es echada para adelante. Entonces, en el contacto directo con esa persona, entonces nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿cierto? Que la realidad es otra. Y entonces cuando empieza también nuestro cambio de actitud y pues ese cambio va a ser positivo, ¿sí? Entonces ahí es cuando eh, cuando se pueden modificar creencias negativas y se puede favorecer la empatía y se pueden reducir perjuicios. Y la última es la influencia del entorno social, ¿no? Entonces, para poder tener esa empatía con estas personas migrantes, entonces se requiere que construir socialmente esa red de apoyo, ¿no? Donde dependen los valores, las normas, ¿sí? Compartir esas experiencias, como les digo yo, eh, esa persona pues, que entrevistamos decía, bueno, yo me vine porque mi situación era difícil, porque yo quería salir adelante, porque yo quería que mis hijas tuvieran un mejor futuro, ¿sí? Entonces vemos cómo nuestro entorno cuando les recibió, pues favoreció a aquellas personas, ¿sí? Entonces, esos fueron los argumentos que se encontraron con respecto a la lectura de Bello David. Bueno, compañera, muchas gracias. Bueno, Le cedemos el turno a la compañera Paula. Tenemos hasta Bueno, las 8:30, compañeras. listo, sí, señor. Bueno, pues el resumen, la lectura crítica pues de la que yo realicé fue Psicología Social Latinoamericana hacia una visión comprensiva. Bueno, pues lo que yo voy a decir es algo como que muy breve y algo que pienso que está en conjunto pues con las realidades y también pues con la lectura realizada. Vamos a hablar acerca eh, sobre 3.000 conceptos que son la desigualdad, la exclusión y el desplazamiento. Ambos están bueno, los tres están muy acordes pues con el tema pues de la migración y también con el tema que vimos relacionados mediante las tres entrevistas. Pues para nadie es fácil, bueno, pues para nadie, yo creo, supongo, que pues es algo fácil decir, listo, me voy de mi país, dejando todo, dejando mi familia, dejando pues todo lo que yo he trabajado durante años, dejando mi hogar, dejando mis cosas, dejando todo. La exclusión también que pasan los migrantes al llegar a un nuevo país, ya sea vecino, ya sea con la misma pues con la misma lengua, con el mismo idioma, sí o sí, pues ellos van a sufrir también de exclusión y pues la desigualdad obviamente es muy evidente.
ya que a estas personas las tienden a ser menos por, por ser de tal lugar, por no tener como las mismas condiciones de vida, por las que, pues, como los mismos privilegios, pues, por los que uno tiene. Entonces, pues, esos fueron los conceptos que yo encontré en la lectura y pues también los que encontré en pues, como en las entrevistas. Vale, compañera, muchas gracias. Gracias a las dos por esta participación. Que tengan un feliz día. Esto sería todo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.